Empezamos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la unidad número 2 de psicopatología. En esta ocasión nos vamos a enfrascar con el tema de la psicología infantil y las cualidades que tienen para el diagnóstico. Y aparte de ello, vamos a estar revisando algunos aspectos técnicos que todavía tenemos que ir como contemplando. Muy bien. En la primera sesión que estuvimos viendo, es decir, el día, creo que fue el día jueves de la semana pasada, no, viernes. Vimos los recursos clínicos. ¿Cuáles serán? ¿Se me pueden ayudar escribiéndolos o escribiéndolos de forma oral? Se los voy a agradecer mucho. Entonces, Historia ¿cuáles son? clínica. Ajá. Anamnesia. Muy bien. Perdón. Llevamos 2. ¿Qué otros eran? Tenemos historia clínica, anamnesis. Entrevista clínica, pruebas psicométricas y evaluación multidisciplinaria. Perfecto. Muy bien. También por acá está Fernanda en escrito y está Lidia de forma oral. Ya complementaron todo. Estos recursos clínicos los van ustedes a utilizar para poder recabar información antes de hacer el diagnóstico. Es muy importante que hagan este proceso de forma adecuada, ya que de ello va a depender muchas veces el tipo de psicopatología en la cual puedan encuadrar los elementos. Les pido muy, muy encarecidamente que dentro de estos aspectos no olviden la importancia de la evaluación multidisciplinaria, porque mínimamente un médico los tiene que estar apoyando en el desarrollo de esto para evitar para descartar cualquier complicación fisiológica que podría estar presente y también algunas cuestiones sociales, o de algún tipo de ámbito para podernos estar apoyando, por una parte. Aparte de ello, también tenemos que estar contemplando que los test son una valiosa herramienta siempre y cuando entendamos en su contexto. Dinos, Saraí, te escucho. Buenas noches. Me surgió una duda. En este aspecto de apoyarnos con otra disciplina, bueno, en este caso un médico, ¿es para la psicología en general o solamente psicología clínica? Muchas gracias. En realidad es para la psicología en general, es como muy importante estarnos apoyando de ellos. Por ejemplo, para la psicología educativa, estar al lado del pedagogo es súper importante. Ver, ahí hay una chancla, ya la vieron. Es que vamos a hablar de psicología infantil, ¿verdad, princesa? Entonces, vamos a tener la importancia de las otras ramas, por ejemplo, en la psicología infantil, el, el pediatra, en psicología social, el sociólogo es súper importante, en políticas, en caso de políticas médicas y políticas psicológicas, el ámbito del derecho, pero en psicología clínica, la importancia de la evaluación multidisciplinaria es vital. Se los pongo tan sencillo como esto. Si ustedes van a diagnosticar un caso de autismo, necesariamente lo tienen que remitir con un neurólogo para poder hacer neuroencefalogramas y poder detectar la presencia de ciertos elementos en la radiografía, para poderlo irlo como descartando. Entonces, sí es importante en todos, pero en clínica es como un poquito más. Por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿qué pasa si yo me dedico, por ejemplo, a dar terapia, ¿no? Entonces, no tendré este contacto tan directo. Si ustedes dentro de su proceso de anamnesis y todo ello detectan alguna complicación, sí lo pueden como remitir para que le hagan ciertos estudios y descartar problemas. Es que imagínense, por ejemplo, vamos a tratar un caso de enuresis, que es ¿alguien sabe lo que es la enuresis? Adelantando un poquito. ¿Lesiona? Cuando mojan la cama, ¿no? Perfectamente. Gracias, Odette, gracias. Sí, Alma, sigue, Alma. Perdón, es cuando los niños o las personas mayores mojan la cama de manera inconsciente. Sí, tal cual. Es mojar la cama ya fuera de la etapa. También, eso ahorita lo vamos a ver en el desarrollo. Fuera de la etapa en la cual tienen que mojar la cama, siguen mojando la cama. Se puede despertar por algún trauma, se puede despertar por alguna cosa. Eso es de la unidad 3, no se preocupen. Pero también se puede presentar que por alguna infección en las vías urinarias se presente esta incontinencia. O por alguna presión en la próstata o por algún tipo fisiológico, puede ser que la persona no pueda tener una continencia urinaria. Si no descartamos el aspecto biológico, es muy probable que le estemos dando terapia, que le estemos dando estímulos positivos, que le estemos dando muchos recursos, pero en realidad no le van a funcionar porque lo que él tiene es algo fisiológico. Entonces hay como descartarlo. Muy bien. Entonces, esa era como la primera parte que estuvimos viendo. También les pedí que pusieran mucha atención en algo que no venía
dentro del material, pero que yo se los pedí, que era la diferencia entre signo y síntoma. ¿Recuerdan cuál era la diferencia? Dinos, Araí. Síntoma es lo que nos refiere el paciente y Ok, signo ok. es lo que podemos ver físicamente, ¿no? Bien, bien, bien. Muchas gracias, Mayra. Zaira, ¿tú qué ibas a comentar? Ok, ok, sí, efectivamente, como ustedes están diciendo, el, el signo es algo objetivo, es algo que ustedes pueden medir, pueden calcular. La temperatura corporal, la presencia o la recurrencia de determinados fenómenos puede considerarse un signo, mientras que símbolo, como bien nos dice Mayra, es lo que nos narran, es lo subjetivo del paciente. No es lo mismo decir yo tengo mucho, mucho dolor a decir en este estudio neurológico aparece que cuando tocamos cierto nervio tiene tal sensación. Es muy diferente. Los dos son valiosos, los dos son muy valiosos, pero hay que aprenderlos a distinguir. Ustedes desde la psicología van a tener contacto con ambos. En la anamnesis y también un poquito en la historia clínica van a estar recabando principalmente síntomas. Pero ya en otras pruebas, como pueden ser la prueba multidisciplinaria, los test o algún otro tipo de elementos, van a tener signos. También aquí hay una cosa bien importante. A través de su práctica, tienen que empezar a encontrar la recurrencia de fenómenos. Efectivamente, sí, los síntomas, a los síntomas, ¿no? Y muchas gracias, Flor. Sí, miren, esto que relata Flor de que el conjunto de signos y síntomas pueden dar el caso de síndromes. Los síndromes son un conjunto de padecimientos que presenta una persona de forma recurrente. Y de hecho ustedes los van a estudiar. Entonces, por ejemplo, el espectro autista es un espectro porque tiene signos y síntomas que se repiten, pero en una variedad un poco amplia. Entonces, no lo podemos como encasillar tan fácil, pero puede entrar por ahí. Muy bien. Esa era la primera parte. Una pregunta que me hicieron muy pertinente, me la hicieron por correo electrónico y se los agradezco mucho, es la siguiente. ¿Qué diferencia existe entre la anamnesis y la historia clínica? No, perdón, y la entrevista clínica. Piensen, ¿cuál sería la diferencia entre la anamnesis y la entrevista clínica? La anamnesis es como el primer contacto, es donde le preguntas el sexo, la edad, cómo se identifica en el género, y la entrevista ya va más dirigida hacia lo que el paciente tiene, o sea, por qué llegó a la consulta. Muy bien, muy bien. Sí, miren, la anamnesis es el primer contacto que van a tener. Es importante lo que señala Mayra de ir empezando a recabar estos datos. Adicional a ello, también es muy, muy importante preguntar cuál es su motivo de la consulta para saber por qué está asistiendo ahí. También es escucharlo, dejar que hable el paciente para poder, a través de la propia narración, que nos vaya contando sus problemas, sus padecimientos, todo esto. A diferencia de la entrevista que ya es muy puntual. Ya en la entrevista, como diría esta Mayra, ya son datos un poquito más específicos, edad, sexo, antecedentes familiares y demás. Entonces los tenemos como bien identificados. Mientras que la anamnesis es un poquito más libre para poder comprender un poquito la historia y la vida del paciente. Es un poquito más general, pero tiene un poquito más de peso en un futuro. Pero esa información que obtuvimos en la anamnesis más otros datos tienen que formar la entrevista clínica, lo cual nos va a permitir formar en la historia clínica. Pero bueno, eso efectivamente ayuda a crear la historia clínica totalmente. Esa era la primera parte que quería ver, que tuviéramos estos elementos como en claro. Entonces, dudas, preguntas con estos puntos. Déjenme aceptar a los compañeritos. ¿Dudas, preguntas sobre estos puntos? No, profe. No, Ok. profesor, todo bien. Okidoki. Ya saben, si tienen alguna pregunta o algo así, lo pueden seguir comentando, ¿eh? Ahora vamos a pasar con un caso bien interesante. Cuando hablamos de la anamnesis o cuando hablamos de la historia clínica o la entrevista clínica, va a pasar un caso bien importante, que como en el caso de Yasmín, que está aquí, eso es Yasmín. Como en el caso de Yasmín que anda por aquí, ¿qué diferencia habría entre lo que ella puede referir y lo que yo le puedo referir a un médico? Piénselo, ¿qué diferencia habría entre lo que un niño y un adulto puede referir? Dinos, Yesenia.
Es muy reducido, evidentemente la experiencia que ella puede expresar no es a la que un adulto puede hacer, ¿no? Porque no tiene como esa amplitud en conocimientos y cómo expresarlo. Perfecto, Yesenia, muchas gracias. Eli, ¿tú qué piensas? Con ellos serían más signos que síntomas, ¿no? Bueno, ay, es que se me cuatrapea mucho. O sea, sería más lo visible, lo tangible, lo que se puede medir, que lo que nos puede referir, por ejemplo, la pequeñita, ¿no? Sería ser un poco más exhaustivos en ese sentido. Perfecto, perfecto, me gusta, me gusta, me gusta. María del Carmen, dinos, ¿tú qué piensas? Por aquí está Flor, también da una valiosa aportación escrita, pero dinos, ¿tú qué piensas, María del Carmen? Sí, efectivamente creo que es más visible y podríamos, porque bueno, ya todavía no se puede expresar con el lenguaje verbal, pero sí con el lenguaje corporal y a lo mejor con la parte lúdica podríamos, que sería la parte más importante creo que en la etapa que ella se encuentra. El juego podría funcionar para tal vez generar iniciar un diagnóstico. Muy bien, María del Carmen. Nada más pregunta para ti, María del Carmen. Esto de la teoría del juego o de la terapia a través del juego, ¿sabes quién lo propone? No. Ok, ahorita lo vamos a ver. Pero, Perdón, exacto. que me Gracias, Melanie Klein. Alumna directa de Freud, ¿va? Alumna directa de Freud. Pero sigo con las mentes. Piaget utiliza la teoría del juego, pero no. La teoría del juego como tal la va a proponer Melanie Klein, una filósofa súper importante. De hecho, la van a ver en varias materias. Pero continúo. Eli, ¿qué nos ibas a comentar? Profesor, me faltó añadir, también se tomaría en cuenta el diagnóstico de su nacimiento, ¿no? O sea, lo que refirió iría en base a eso, ya ver su historial clínico y ya de ahí referirse a algo un poco más exacto, ¿no? Eso también. Perfecto, sí, otra vez entra la evaluación multidisciplinaria. Tenemos que revisar los datos del nacimiento, también el desarrollo que ha tenido durante los primeros años, es súper importante. Bien, ahora, la primera gran barrera que se van a encontrar, tenemos varias, pero la primera gran barrera es que los niños en un primer momento no hablan, ¿ok? No pueden articular palabras como tal. Entonces, el diagnóstico que podemos hacer es más complicado. ¿Por qué? Porque si de por sí es difícil, si alguien nos dice me duele mucho, ahora si un niño no nos puede referir con palabras lo que le duele, nos complica un poquito más las cosas. Miren, aquí hay un libro. Muy bien, princesa. Entonces nos puede complicar más las cosas. También, como ustedes señalan, aunque ya hable, aunque ya tenga la capacidad verbal, es muy limitado lo que nos puede decir. Por la poca edad que tiene el niño, por el poco desarrollo que va a tener, es muy complicado poderlo establecer. Por tanto, nos tenemos que apoyar en diferentes elementos, como puede ser la teoría del juego. La teoría del juego, ver cómo juegan los niños para poder determinar ciertas cosas. Aparte de la teoría del juego, también podemos guiarnos, por ejemplo, con los dibujos. Lo que los niños pueden dibujar también ayuda mucho. Y aparte, si bien es cierto que los síntomas no los puede dar directamente el niño, no los puede llevar directamente el infante, sí hay otros entes que nos pueden dar síntomas. Piensen, ¿quién nos podría dar síntomas del niño, del infante? La madre, el padre o el tutor o la enfermera que lo esté cuidando. Bien. Madre, padre, tutor, enfermera. Saray, ¿cuál ibas a agregar tú? Me decía que justamente sus primeros contactos familiares y después pues maestros o no sé, en la escuela. Sí, tal cual. Ese ámbito. Muy bien. Sí, tenemos a padres, tutores, cuidadores, enfermeros, maestros. Eso está muy bien, es súper importante, pero también nos vamos a encontrar con una pequeña barrera respecto a eso. La barrera es la siguiente. ¿Cuál creen que sea la barrera que tendríamos con los padres, cuidadores, maestros y demás? La información que nos puedan proporcionar. Sí, ¿en qué sentido, Israel? Vas muy bien. En el sentido de que si puede ser confiable a lo que les estamos diciendo en ese aspecto para que nos puedan dar la información y poder canalizar y poder encontrar una guía para el menor, ¿no? Y que también podemos darnos cuenta en su lenguaje corporal, ¿no? Porque no pueden
muchas veces se llegan a cohibir o cambian su comportamiento en ese aspecto ante ciertas circunstancias o familiares se ven retraídos en ese aspecto. Perfecto, Israel. Tienes totalmente la idea, tienes el punto. Por aquí esta Flor nos dice que también pueden malinterpretar un signo y un síntoma. Sí, miren, en la parte más benévola del punto, un maestro, un padre puede confundir un signo, puede confundir un síntoma. ¿Ok? Es como la parte más benévola. Pero aparte de ello, también se pueden presentar otras circunstancias, como puede ser que el padre o la madre padezcan algo que se le llama Munchausen por cuidado. No sé si conocen ese síndrome, ese trastorno. No, no. ¿No? Profesor. Ok, miren, hay una película hay una serie muy buena que se llama, ¿cómo se llama? El Acto. Entonces tenemos la serie del Acto, se la recomiendo mucho, está buenísima. ¿Qué es esto de Munchausen por cuidado? Los padres llegan a fingir o a decir que los niños tienen ciertos síntomas para decir que están enfermos. O inclusive, sí, muy, muy buena. O inclusive los llegan a enfermar directamente. O sea, hacen cosas para que los niños estén en mal estado para poderlos cuidar. Es horrible, es terrible. Entonces puede ser que tengamos este fenómeno del Munchausen por cuidado, pero también puede haber otras cosas también muy graves, como puede ser abuso de menores, ya sea por los padres, por los tutores, por los maestros, por los enfermeros, y como bien decía Israel, van a cambiar su comportamiento, van a cambiar su conducta, y también va a ser bien conflictivo ese punto, porque hay que estar revisando también maltrato infantil, no solamente abuso, también sí, el maltrato, ese es el Munchausen por cuidado, es cuando se llama el acto, ¿ok? Y sí Es es la cuando... película que está una niña en una silla de ruedas, que ha estado toda su vida en una silla de ruedas y que la mamá la enferma por los medicamentos, que al final la descubre. Fíjate que estás diciendo otra, esa es de Netflix. Otra, ¿verdad? Sí, también está muy buena, esa está en Netflix, para que tengan así como variedad. Está en Prime, este video explica el caso y el... Ah, muchas gracias. Pues ya tenemos materiales, pero también está muy buena la que tú dices. Esa no recuerdo cómo se llama, pero tenemos ese problema. También el abuso infantil puede ser que el padre, la madre, el maestro no estén abusando sexualmente de ellos, pero sí los golpeen. Entonces también puede haber un conflicto por ahí. Esa es como la parte más grave que tenemos con los infantes. No tenemos como una forma directa de comunicarnos con ellos. Esto también se va a complicar o se va a agravar con diferentes trastornos neurológicos, neuronales o determinados síndromes. Por ejemplo, niños con síndrome de Down, niños con problemas auditivos, niños con TDA. Muchos de estos van a incrementar un poco más la dificultad de poderlos diagnosticar. Y aparte se empiezan a estigmatizar los niños. Pero bueno, es como todo un show. Voy a avanzar en otro tema. Este es como lo importante del diagnóstico y cómo llevarlo a cabo y lo que tenemos que ir analizando. Ya saben, miren, hay un perro, no sé qué hace un perro ahí. Déjenme quitarlo, ya. Ok, entonces la presentación está aquí. Ahora, al igual que estábamos viendo que las diferentes escuelas de filosofía tienen diferentes planteamientos sobre lo que es salud y en la enfermedad, también las diferentes escuelas de psicología van a tener diferentes concepciones del desarrollo del niño. Todas van a coincidir en un punto, este es como un punto muy vital, y van a señalar que un adulto y un niño son diferentes. Es decir, yo no puedo tratar al niño como trataría a un adulto por la simple y sencilla razón de que está en crecimiento, está en desarrollo. Y esto también implica cambios neurológicos, potencia mental, tienen muchas cosas. No que los niños sean inferiores, los niños tienen muchas ventajas sobre los adultos, pero sí son diferentes. Cada una de las escuelas más importantes van a estar trabajando sobre este tipo de desarrollos. La primera que vamos a revisar es la teoría psicológica en el campo del desarrollo infantil, pero enfocándonos a la psicodinámica. Ok. ¿Quién propone la propuesta psicodinámica? ¿Se acordarán? Bueno, creo que por ahí esta es la diapositiva. ¿Quién propone la teoría psicodinámica? ¿Rogers? ¿Es Carl Rogers? No. Freud, ¿va? Psicodinámica la va a proponer Freud. Rogers lo vamos a ver más adelante. Freud va a proponer la teoría psicodinámica en la cual establece un vínculo entre la primera tópica y la segunda tópica. ¿Ya han revisado lo de la primera tópica y la segunda tópica o todavía no lo revisan? No, todavía no.
No, El no. inconsciente y el inconsciente y... Sí, Eso. básicamente. Muy bien, ¿No? lo del inconsciente. Ok, entonces miren, aquí lo tenemos. Esto que les voy a decir es muy breve, nada más es para poder explicar lo que ahorita vamos a ver, pero es un poquito más complicado. Freud en la primera tópica y en la segunda tópica va a trabajar dos puntos diferentes. Por una parte va a señalar que el ello, el yo y el super yo van a tener como contacto en la toma de decisiones y en la forma de ver de las personas. Esto fue un acto totalmente revolucionario de su época. ¿Por qué? Porque anteriormente se creía que todas las decisiones del ser humano eran racionales. Freud va a decir, no, para nada, no somos racionales. Hay ciertos elementos que ya no podemos como controlar o podemos revisar. Entonces Freud primero va a dividir a la mente en el ello, el yo y el super yo. El ello, el ello sería como esta parte instintiva, animal, visceral, emocional, que nos permite, bueno, que nos exige hacer cosas. Es la parte más animal, más bestial que tenemos. Junto con el ello, también vamos a tener al super yo. Por acá lo ponemos. El super yo es la conciencia o es la moral que hemos interiorizado. Esto se realiza a través de procesos educativos. Por ejemplo, si a ti de niño o de pequeño te estuvieron diciendo, no llegues tarde, está mal llegar tarde, es algo muy negativo llegar tarde, cuando seas adulto y llegues tarde, automáticamente vas a tener como una voz en tu cabecita que te va a decir, ya llegaste tarde, hiciste mal, fallaste. Es el super yo, es la conciencia interiorizada. Y por otra parte tenemos acá lo voy a poner. Y por otra parte tenemos al yo. El yo que sí es la parte consciente y que va a estar mediando entre el ello y el super yo. Entonces, el yo en la teoría psicodinámica es la que va a estar mediando entre estos dos impulsos. Súper importante, muchos de los problemas que tenemos se da por aquí. Para Freud, yo no soy muy seguidor de Freud, pero por ahí los voy planteando. Esta es la primera tópica. Pero aparte de la primera tópica, Freud nos va a hablar en otra tópica, o sea, en otro planteamiento, de la teoría del inconsciente, el preconsciente y el consciente. ¿Qué es esto? Freud va a decir que hay una parte que es la inconsciencia, en la cual todo lo que queremos, bueno, todo lo que bloqueamos, todo lo que no nos gusta, todo lo que hemos como limitado, lo vamos a mandar para allá para poder lidiar con nuestra vida en común. Si han visto la de Intensamente, es como lo que mandan allá a donde está el payasito y todo. Sí, Carl Jung es él sí va a manejar lo del inconsciente colectivo, él va por otra partecita, muy padre, muy padre Carl Jung, no muy científico, por eso casi no lo vemos, pero Carl Jung sí anda por ahí, es el de el inconsciente colectivo, los tótems, está muy padre, pero no lo vamos a trabajar por acá. Miren, entonces, el inconsciente es como todo eso que no podemos controlar. El preconsciente es como el punto entre la conciencia y la inconsciencia cuando ya quiere salir el inconsciente a relucir. Esto, por ejemplo, se da en los sueños o se da, por ejemplo, en la charla, en la conversación o en pequeños fallos mentales. Por ejemplo, la teoría psicodinámica, una de las variantes es que dicen que a través del diálogo en terapia o a través de la interpretación de los sueños o a través de la hipnosis antes, se puede llegar al inconsciente a través del preconsciente. Es como un proceso. Y ya el consciente ya es la parte que yo puedo racionalizar. Entonces tenemos estos dos. Aquí lo interesante es que en el inconsciente y el preconsciente también está el super yo. ¿Ok? Entonces es algo que no puedo dominar y que lo tengo ahí como interiorizado. Esta es como la teoría de Freud, así medio chafita. Nada más se las pongo ahí para poder llegar a lo siguiente. Miren. Para Freud, en la teoría psicodinámica, este proceso que les digo de generar al super yo, al yo y todo esto, el niño lo va desarrollando poco a poco. Y eso lo va desarrollando a través de el instinto sexual. Freud va a estar muy empecinado en explicar su dinámica con el instinto sexual. Bien, a diferencia de, por ejemplo, Carl Jung, que ahorita estaban diciendo que él lo ve como el instinto de vida y el instinto de muerte. Freud va a decir, no, todo tiene que ver con la sexualidad. Y entonces el ser humano va a pasar por etapas de desarrollo en las cuales su cuerpo va a sentir placer y lo va a controlar de diferente forma. La primera fase es la fase oral. Va de los 0 a los 2 años. En este, el niño está totalmente pegado con la madre, ¿ok?
En esta etapa de la fase oral es cuando el niño obtiene el placer directamente del acto de mamá y del acto de estar probando todo con la boca. Es como el punto esencial. Poco a poco, ya se nos va a acabar el tiempo, ahorita vamos a cambiar. Entonces, poco a poco va como teniendo estos eventos y va como controlándolos poco a poco el niño hasta llegar a la etapa anal. Aquí el punto del placer se va a trasladar de la boca al ano directamente. ¿Por qué al ano? Porque dice Freud que en el acto de retener y expulsar esas fecales, el niño encuentra placer y también empieza a adquirir un poco de poder sobre su cuerpo. De hecho, en la primera etapa, en la etapa oral, todavía el niño no distingue entre madre y él, todavía no como que no logra separar esos elementos. En la parte anal, ya como que entiendo que la madre es diferente a él, pero no entiende por qué salen cosas de sí, de su cuerpo, es lo que le llama más la atención. Y por ahí podemos andar trabajando. Luego ya el instinto sexual se va directamente a los genitales, a la parte fálica. Aquí es donde se desarrolla principalmente, bueno, con más fuerza, el complejo de Edipo, también el complejo de Electra anda por ahí. No voy a profundizar en ello. Y después entramos en un periodo que se llama latencia. En el periodo de latencia, parece ser que el niño ya no tiene estos instintos sexuales. Lo que está pasando en realidad es que los tiene reprimidos. Entonces, por ejemplo, ya después de los 4 años, bueno, 5 años, 6 años, el niño como que ya se olvida de las relaciones sexuales, se olvida de todo eso y tiene sus amigos, tiene sus relaciones de otra forma, pero es porque lo tiene reprimido. Puede salir de sus instintos sexuales, pero los tiene reprimidos. No es hasta que llegamos a la etapa ya explosiva, ya cuando todo esto sale otra vez en la adolescencia, cuando vuelven a aparecer y entonces los deseos, todo esto, todas estas pulsiones vuelven a entrar en juego. La teoría de Sigmund Freud es bastante buena, si les gusta el psicoanálisis, explica bastantes cosas. No es la teoría con la cual yo estoy más unido. Pero en esta teoría, y ahí sí lo apoyo mucho, surge Melanie Klein. Melanie Klein va a decir que durante todo este desarrollo, el niño desarrolla el lenguaje simbólico. Y este lenguaje simbólico nos ayuda a entender el mundo del niño, pero nos ayuda a entenderlo por medio de cómo él lo interpreta. Y nosotros lo tenemos que ir desarrollando. De hecho, si gustan, hay algo que se llama, de hecho, otra vez hablando de Carl Jung, les digo que me gusta un poquito Carl Jung, hay algo que se llama la caja de arena, es la estrategia de la caja de arena. Es muy, muy buena, les puede interesar, les puede gustar. Directamente se llama la caja de arena y es como a través del juego poder obtener el proceso de, bueno, los recursos clínicos para poder llevar a cabo un diagnóstico, aparte de otros elementos. También el dibujo, tenemos todo un abanico por ahí. Esta es la teoría de Sigmund Freud, muy centrada en el ámbito sexual. Pero, aparte de Freud, vamos a tener otras teorías, como son la de... ok. Aparte de la de Freud, tenemos la teoría de... Ok. Voy a admitir a Sandra. Aparte de la teoría de Freud, tenemos la teoría de los conductistas. Recuérdenme, para los conductistas existe la mente. ¿O no? No, se basan más en el comportamiento, ¿no, profe? Perfecto, O muchas bueno, gracias. más lo visible, pues. Bien, gracias Lidia y gracias Fernanda. No, los conductistas directamente van a decir que la mente no existe. Que lo que denominamos mente es como una imaginación que tenemos, un constructo social. Que lo que en realidad existe son las conductas. Lo que sí podemos observar son las conductas. Entonces, el aprendizaje que lleva a cabo el niño es acumulativo. Y ese aprendizaje acumulativo que va desarrollando el niño es a través de estímulos que va recibiendo. Dependiendo de la cantidad de estímulos que recibe un niño en la infancia, van a ser las conductas que van a estar desarrollando. Y esto se relaciona mucho con el ambiente en el cual se lleva a cabo. Entonces, el aprendizaje es operante en tanto que aprende operando con su mundo o teniendo contacto con su mundo y mediado por las conductas, estímulos positivos, negativos, refuerzos, todo esto. El gran punto de la teoría conductual es que no necesito explicar la mente del niño, nada más explicar sus conductas y reforzarlas. Si yo no quiero que el niño de hecho ahí vienen cosas como la femininación o algo así, que es, si yo no quiero que el niño se duerma tarde, no voy a premiar la conducta de cuando se despierte en la madrugada a gritar, nada más lo voy a ignorar. Muchos dicen que eso es muy malo, ¿no? Pero esa es como una propuesta que tienen por ahí. O cuando
un niño hace un berrinche, un niño hace un berrinche, y entonces los conductistas dicen, ¿sabes qué? No les des nada porque si les das algo vas a reforzar el estímulo. Entonces, para los conductistas, todo se explica como una cadena de estímulo positivo, estímulo negativo y respuesta. ¿Cuál es el gran problema que tenemos con los conductistas en este aspecto? Que de los mayores experimentos brutales que se desarrollaron en psicología, lo hicieron los conductistas con niños. Ya saben, ¿no? Electrocutar niños, encerrar niños, el experimento del payaso. Los pueden buscar en internet. De hecho, gran parte de la ética en psicología que surge fue gracias a los conductistas. Pero bueno, mira, nos quedan 4 minutos. Yo creo que lo vamos a terminar aquí. Se vuelven a conectar en el mismo enlace para la segunda parte, ¿ok? Entonces, bye bye y los veo en un minutito. Cuídense. Quedó muy bien.